Profe, antes que empiece a grabar, hago una consulta. ¿O ya está grabando? Sí, sí. La consulta era con respecto al trabajo, que no, yo no lo envié al trabajo, no lo terminé. Bueno, no hay problema. Vaya haciéndolo y cualquier duda que tenga me dice, pero trate de ir haciéndolo así no se olvide. Sí, estamos en proceso de Bueno, aprender. bueno. Igual ahora vamos a seguir con un poco de más teórico esto, hasta que podamos empezar en realidad a organizar, a ver si hacemos alguna clase presencial cuando se pueda con los instrumentos, por lo menos un par que dispone la universidad, así los ve, ¿sí? Pero bueno, eso ya más adelante cuando se pueda. Mientras vamos a ir viendo más bien la teoría de esto, ¿sí? Sí, profe, gracias. Bueno, el tema que empezamos a ver hoy es justamente instrumentos topográficos. Voy a apagar un ratito la cámara, si no les molesta, porque el internet me anda medio mal. Por las dudas. ¿Quién es la persona que aparece conectada en el grupo como Normally? No sé quién. Yo soy. Pasa Ah, que esta computadora estuvo en el Congreso, pero no tengo idea cómo cambiarlo. Ah, bueno. No sé cómo se cambia. Perdón, prof, soy yo, no me no, vaya a está poner bien. normal. Claudia soy. Sos Claudia Lee ahora. Uy, sonamos, ahora me van a agarrar. No sé cómo se cambia. Ahí a ver. Claudia puede ir dentro del chat, digamos. Vaya el nombre, Sí. seguramente le aparece ahí un más a la derecha. ¿A dónde? ¿Al chat dice? En el chat, ajá. Ahí me fijo, chat. Todos. A donde dice archivo y del otro lado enviar a todos, dice. No. Ahí donde dice archivo, al lado tenés un cuadradito con 3 puntitos. Sí, ahí voy. No, en su nombre, digamos en Normally. No estoy, no, eso me figura chat y archivo y esos 3 puntitos, los quiero tocar y dice guardar chat. Ah, ¿no sale quiénes son los participantes? Ah, no, No. entonces participantes, a ver. No, en No participante. es en el chat, Capaz, sino a en ver. participante. Participante, a ver. No dije Acá mal. sí sale Normally, sí. Bueno, ¿Qué hago? ahí haga clic ahí en Normally, ahí en donde dice De más. nombrar, dice, ahí está, muy Ahí bien, profe. Claro, pone Claudia Lee. Claro, qué mala. Mira vos, che. Claudia Lee. No, Claudia. Gracias. Listo, gracias, profe. Ahí está. Bueno, como les decía, ahora vamos a ver vamos a empezar a ver instrumentos topográficos, ¿sí? ¿Alguna vez ustedes han visto o se imaginan
o han trabajado con algunos instrumentos topográficos de medición? Yo nunca, Trabajar, no. Ver, No, sí. los veo ahí en la ruta o en las calles que como que miden así, pero sí los he visto, pero no. Ajá. ¿Y saben cuáles son? No, pero Y parecen, o es una sea, máquina de fotos. No tengo es ni como si idea. fuera una máquina, sí, exactamente, es Bien, similar ya lo con un trípode se ve. Sí, hay distintos, ya lo vamos a ir viendo. Bien. Vamos a ver, digamos, una clasificación general que sería los instrumentos simples por un lado y por otro lado los principales. Dentro de los simples tenemos, por ejemplo, las cintas métricas, que eso sí, digamos, es un elemento un instrumento que lo usamos muy seguido o siempre, digamos, lo tenemos a mano por algún motivo, así sea en nuestra casa para medir cualquier cosa, hay una cinta métrica, ¿sí? En Sí. topografía se la usa también, y mucho, pero más que nada por la simpleza, ¿sí? Pero bueno, es el principal elemento dentro de los elementos de los instrumentos simples, topográficos, son las cintas, ¿sí? Vamos a ver los distintos tipos de cinta, ¿sí? Medir una longitud consiste en determinar por comparación el número de veces que una medida patrón está contenida en dicha longitud, ¿sí? Es como que nosotros tomamos la medida patrón y la comparamos con la longitud que tenemos, ¿sí? Y decimos cuántas veces está, digamos, cuántas veces está esa unidad patrón. La unidad patrón utilizada en la mayoría de los países en el mundo es el metro, ¿sí? Que está definido después de la Conferencia Internacional de Pesos y Medidas celebrada en París en 1889, perdón, como la longitud a 0 grados centígrados del prototipo internacional de platino e iridio que se conserva en Sèvres, en Francia, ¿sí? Ahí está la unidad patrón que es usada mundialmente, digamos, que es el metro. Eso se definió en el año 1889. Y se mantuvo hasta la Conferencia General de Pesos y Medidas que fue celebrada en la misma ciudad en 1960. ¿Sí? En donde se definió ahora al metro como un... Uy, ¿qué número es ese? Bueno, muchas veces. 1.650.763,73 veces la longitud de onda en el vacío de radiación anaranjada del Krypton 86. Es una definición difícil, pero a lo que se apunta es que existe una unidad patrón de la que nosotros comparamos, ¿sí? Y esa unidad patrón es el metro, ¿sí? Después en octubre, el 20 de octubre de 1983, se la redefinió a la unidad patrón en función de la velocidad de la luz, ¿sí? Y se la definió como la longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de, no sé, una fracción muy pequeña. 1 sobre 299.792.458 de segundo. ¿Sí? Una fracción muy, muy, muy pequeña. Más allá de las definiciones, digamos, teóricas del metro, lo que es importante que sepan ustedes es que existe esa unidad patrón que nosotros usamos para comparar cualquier medida y partimos desde ahí, digamos, para medir cualquier longitud como la unidad, digamos, de metro, ¿sí? Bien, una cinta métrica
es la reproducción de un número determinado de veces, ya sea 3, 5, 30, 50 o 100, de la unidad patrón, ¿sí? Las cintas métricas empleadas en trabajos topográficos deben ser de acero, en realidad ahora hay más elementos todavía que se usan, pero deben ser resistentes a esfuerzos de tensión y a la corrosión también. Comúnmente las cintas métricas vienen en longitudes de 30, de 50, de 100 metros, con una sección transversal de 8 milímetros y 0,45 milímetros de espesor, digamos, para trabajos fuertes en condiciones severas, o de 6 por 0,30 para trabajos en condiciones normales, ¿sí? Es como que vienen distintas calidades de la cinta, ¿sí? Tenemos distintos tipos de cinta y se pueden clasificar en cintas continuas, cinta por defecto y cinta por exceso, ¿sí? La cinta continua está dividida en toda la longitud en metros, en decímetros, en centímetros y en milímetros, ¿sí? Son todas las rayitas que tiene, ¿sí? Las más pequeñitas serían la que nos indican los milímetros. Acá tenemos ¿cómo se llama? Los centímetros, que serían estas más grandes, de 1, 2, 3, 4, ¿sí? Bueno, después tenemos los decímetros y el metro, ¿sí? Bien, para nosotros medir, digamos, una distancia desde un punto que nos marca acá la imagen, por ejemplo, el punto A y el punto B, para nosotros tomar esa medida con cinta, se hace coincidir el 0, no sé si ven el cursor, ahí lo ven. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, sí. Bien. ¿Se ve el punto rojo? Sí, no encontraba el micrófono. Sí. Bien. Se hace coincidir el primer punto, el punto A, con el 0 de la cinta, ¿sí? En uno de los extremos, ¿sí? Y el punto B se lo hace coincidir y se toma la lectura, digamos, en donde nos coincide el punto, ¿sí? Es una medición simple con cinta. En este tipo de cinta, la distancia entre A y B directamente la leemos desde la cinta, ¿sí? Acá está el detalle de la lectura en B, ¿sí? Acá, por ejemplo, si ven, ahí estaría el 11, serían los metros, 11 metros con 20, a ver, acá está el punto B, es 22, según yo es 24, está muy chiquito, pero bueno, sí. Sí, 24, porque supuestamente la raya que es un poquito más larga es el 5, 25. Sí, Divide, digamos. 4. ¿Se entiende? Entonces directamente le leemos desde la cinta. Estas son en las cintas continuas, ¿sí? Bien, después tenemos las cintas por defecto, ¿sí? Que están divididas al milímetro solamente en el primero y en el último decímetro, ¿sí? Ven que están como más separados, no tienen las rayitas más pequeñas que nos indican los milímetros, sino ya directamente nos indican los decímetros, ¿sí?
O sea, en el primer tramo, en el primer decímetro, tenemos los marcados los milímetros, pero después ya no. ¿Sí? Esta es la particularidad que tiene. En el resto de la longitud tienen marcados ya los metros también, ¿no? Los metros y los decímetros. Para nosotros medir una distancia con una cinta por defecto se hace coincidir también el extremo B con el decímetro entero, acá. ¿Se entiende? O sea, acá lo hace coincidir en el 30, ¿sí? Y en el punto A hace la lectura en milímetros, ¿sí? Con esa precisión. Y después para sacar la longitud entre A y B, hace los 30 menos la lectura que toma en A. Ajá, desde el 0 hasta el punto que nos dio, que acá serían 76. ¿Sí? 0076 sería metros, ¿sí? La lectura en A. El B lo hizo coincidir, o sea, nos dio en 11:30, lo hicimos coincidir, perdón, en 11:30, porque se los hace coincidir directamente en el decímetro más próximo. Entonces sería 11:30 menos la lectura en A, que sería 0076, nos va a dar la longitud entre A y B, ¿sí? ¿Se entendió? No mucho, profe. ¿Alguien habló? Perdón, no lo escuché. Yo, que no entendí mucho, pasa que estaba justo, tenía un problema, se me había achicado y ahí ya lo tengo grande. Bien. Explico, Pero después vuelvo lo a veo. la video para que vean la diferencia. Ay, no sé si es la compu que me anda mal o... Ahí está. En la primera, en la continua, nosotros poníamos el 0 en el punto A y leíamos directamente en el punto B la lectura, y la lectura directamente era la medida entre A y B. ¿Sí? Sí. Ahora, en las cintas por defecto lo que se hace es hacer coincidir con el número entero, digamos, más próximo, de tal forma que nos caiga el punto A dentro del primer decímetro que está indicado, que tiene las indicaciones en milímetros, que tiene las rayitas más pequeñas, digamos. Sí. Entonces, directamente, como está coincidiendo acá en 11:30, acá hacemos la lectura con precisión del milímetro y nos da, por ejemplo, 0,76, ¿sí? 0,076, porque son milímetros. Para tomar la longitud, o para calcular la longitud entre A y B, lo que se hace es, a los 11:30 se les resta este segmento, que serían los 0,076 milímetros. De esa forma nos va a dar la longitud en B. Profe, Sí. una pregunta. ¿Ese 11 de dónde sale? ¿11:30? Acá arriba está indicado, porque acá vieron que hay un corte ahí de la cinta. Sí. Es como que nos da un ejemplo que la cinta llegó, el punto B llegó a los 11 metros más o menos. Y acá ese 11 de arribita nos indica los metros. ¿Sí? Sí, profe. Por eso es 11:30, que sería lo que nos da la cinta en el punto B, menos la lectura en el punto A, ¿sí? La lectura de la cinta. Después tenemos las cintas por exceso. Al igual que las cintas por defecto, están divididas en toda su longitud en metros y en decímetros, y solo el último decímetro está dividido en centímetros y milímetros. ¿Sí?
Este tipo de cinta posee un decímetro adicional graduado en centímetros y milímetros que está colocado anterior al 0. ¿Sí? Ven que acá este es el 0, se supone que la cinta continúa hacia la derecha, pero en realidad tiene un decímetro adicional que está a su vez dividido en milímetros. ¿Sí? O sea, tiene hasta la precisión del milímetro. ¿Sí? Sí, sí. Siempre vi que es la cinta normal, nunca vi la cinta. Claro, la primera, que es la que más se usa, ¿sí? Pero también Claro, la vienen otro otra tipo de cinta cinta. no nunca vi por eso. Ujú. Bien. En este caso, para medir una distancia entre dos puntos, A y B también, con una cinta por exceso se lo hace coincidir el extremo B con el decímetro entero inferior, por ejemplo acá, anteriormente llegaba a 11.30 porque digamos era por defecto, entonces directamente los milímetros los encontramos, la precisión de milímetros lo encontramos en el primer decímetro después del 0. Acá tenemos antes del 0. ¿Sí? Y en sentido creciente hacia la izquierda. Ven que acá va creciendo, acá hacia la derecha es 0, 10, bueno, acá debe seguir 20, 30, hasta los 11 metros, ¿sí? Estos son decímetros y eso de arribita recuerden que son los metros. En este caso, desde el 0 es como que va en sentido creciente hacia la izquierda los decímetros extra que lleva, ¿sí? El decímetro extra que lleva. Lo que se hace en este caso, se toma el decímetro anterior, digamos, que acá cae justo en los 11-20 metros, y luego se realiza la medición en el punto A, que acá serían, si vemos, estos son 2 centímetros, 2,4, ahí acá está la lectura. 2,4 sería, 0,024 milímetros. Entonces lo que se hace, si yo tengo desde el 0 hasta los 11,20, serían 11,20 metros, se le suma esta distancia hasta el punto A, que serían los 0,024 metros de acá. De esa forma llegamos a la longitud, a la medición de la longitud entre dos puntos A y B. Sí es cierto que lo más usado es la cinta, la cinta más común, digamos, es la primera, que es la continua, que están indicados los milímetros en toda su longitud, pero también vienen este tipo de cintas, sobre todo cuando tenemos que medir longitudes muy, muy largas, por ejemplo, las cintas de 100 metros, esas sí vienen marcadas al decímetro y no al milímetro. De todas formas, también es cierto que cuando trabajamos con cinta hay mucho error, digamos, a la hora de medir, hay que tener mucho cuidado porque, o sea, nos sirve mucho, pero también es muy sensible a, no sé, a distintos factores. Entonces, para mayor precisión se usan otro tipo de elementos, ¿sí? Bueno, para poder hacer el uso correcto y preciso de las cintas de acero en la determinación de las distancias, es necesario que las medidas se realicen bajo ciertas condiciones ideales de calibración, que por lo general esos ya vienen especificados por los fabricantes, ¿sí? Pero generalmente las condiciones ideales para medir con cinta son la temperatura de 20 grados centígrados, difícilmente, acá en La Rioja en verano lleguemos a tener eso, entonces ya tenemos un error en la medición con cinta por la temperatura, ¿sí? Es muy común eso.
también influye la tensión aplicada en la cinta, ¿sí? La tensión aplicada en condición ideal sería de 5 kilos. Es como que le aplicamos una fuerza de 5 kilos tirándola a la cinta, digamos, para que nos dé la medición exacta, digamos, ¿sí? Y además, la cinta debe estar apoyada en toda su extensión, ¿sí? Esas son las condiciones ideales para nosotros medir con cinta y no tener error directamente, ¿sí? Obviamente, difícilmente estas condiciones se logran en la medición de las distancias, por lo que se hace necesaria la utilización de distintos accesorios, ya sea para cumplir con algunas de las condiciones o para medir y estimar cuánto nos varía la medición en cinta, ¿sí? Vamos a ver algunos de los accesorios que se usan, no todos se usan, porque como les digo, para mayor precisión en este tipo de mediciones actualmente con la tecnología ya hay otros aparatos que se usan mucho más y tienen mayor precisión. Bien. Uno de los accesorios que se usan en la medición con cinta es la plomada metálica. No sé si alguno ha visto alguna vez o ha usado una plomada. Por lo general la usamos más en construcción, pero a la hora de medir con cinta es muy útil, ¿sí? Es un instrumento en forma de cono que está construido por lo general en bronce y tiene un peso que varía de 225 a 500 gramos, ¿sí? Como para que se den idea. Que yo tengo entendida, profe, ¿Cómo? que tengo entendido que la plomada metálica se mide en tema de las paredes. Si está bien Claro, derecho, ¿no? se la usa también para justamente hacer la plomada de la pared, para que te quede perfectamente vertical. Pero la medición con cinta la utilizamos justamente para eso, para garantizar la verticalidad de la lectura, ¿sí? Con respecto a un punto. Si nosotros tenemos ubicada la cinta, como vemos en la imagen, a determinada altura usamos la plomada. O sea, este es el caso, por ejemplo, que no podamos apoyar la cinta en toda la longitud. Entonces lo que se hace es con la plomada hacerla coincidir en el punto y ahí desde ahí partimos con la lectura, ¿sí? Bueno, lo mismo al final de la lectura también deberíamos usar una plomada para indicar bien cuál es el punto que queremos medir, para hacer coincidir el punto de la plomada con el punto que nosotros queremos medir, y ahí leemos recién, tomamos la lectura de la cinta, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, obvio se usa mucho la plomada en todo lo que es en albañilería, ¿sí? Justamente para garantizar la verticalidad. Bien. Bien. Bien, como se mencionó previamente, las cintas métricas vienen calibradas por los fabricantes para que a una temperatura y tensión dada, su longitud sea igual a la longitud nominal. En el proceso de medida de distancias, las cintas son sometidas a condiciones diferentes de tensión y de temperatura, por lo que se hace necesario medir la tensión y temperatura, las cuales se hacen a las cuales se hacen las mediciones para poder aplicar las correcciones correspondientes. Sinceramente, a mí nunca
me tocó trabajar con un termómetro. Ya es algo que quedó totalmente obsoleto desde mi punto de vista, ¿sí? Pero es como para que sepan lo que se solía usar, porque hoy en día, digamos, ya avanzó tanto la tecnología que cuando usamos cintas, lo usamos, digamos, ya sabemos que tenemos un error, ya admitimos un determinado error en la medición, ¿sí? Ay, disculpenme, me anda muy lento. Ahí está. Otro elemento que tampoco nunca vi es el tensiómetro, ¿sí? Que es un dispositivo que se coloca en el extremo de la cinta para asegurar que la tensión aplicada de la cinta sea igual a la tensión de la calibración, evitando de esa manera la corrección por tensión y por catenaria de la distancia medida. ¿Alguno sabe cuál es la catenaria? No, profe, ni idea. ¿Vieron los cables para que se den una idea, los cables de alumbrado, en realidad de energía eléctrica, los de media tensión, por lo general que son más pesados, siempre tienen una curva, ¿sí? Esa curva que tiene el cable es muy particular y se la denomina catenaria. Y es justamente por el peso propio del cable, ¿sí? Lo mismo pasa con la cinta, la cinta tiene peso, y cuando cae genera cierta curvatura, y a esa curvatura le llaman catenaria, ¿sí? Se denomina catenaria. Bien, esto sí es algo que se usa mucho, son los jalones, que son tubos de madera o de aluminio, de 2,5 centímetros de diámetro, y la longitud puede variar de 2 a 3 metros, ¿sí? Estos vienen pintados con franjas, como se ve en la foto, franjas blancas y rojas, de 30 centímetros, ¿sí? Y en su parte final poseen una punta de acero. Eso nos permite clavarlo, digamos, en el terreno, ¿sí? Cuando tenemos medición sobre algún metro, o para precisar, digamos, algún punto, para ser más precisos en el punto. Se usa como instrumento auxiliar en la medición de distancia, localizando los puntos y trazando alineaciones, ¿sí? Creo que había unos jalones en la universidad, así que ya vamos a ver si cuando podamos ya los pido, así hacemos algunos trabajos con jalones. Profe, Y en la materia que tenemos de control vehicular, fuimos hasta el RTO a hacer un trabajo de campo. ajá, Nos dividimos en 2 grupos. ajá, está bien. Sí, sí era la idea también nosotros hacerlo, pero bueno, justo esta semana, no, perdón, la semana que viene, no sé cómo estará sinceramente. No sé si habrá alguien en la universidad, pero si no, la próxima semana, si volvemos a como estábamos, sí lo vamos a poder hacer. Sí, ya lo había hablado yo también. ¿En 2 grupos hicieron? Sí, el profe puso a la mañana a las 9 y a la tarde a las 15, y bueno, el que podía a la mañana y el que podía a la tarde. Ajá. Está bien. Nos separamos, le hicimos bien. Estuvo bueno. Bien. Otro accesorio que se utiliza en la medición con cinta son las fichas.
Estas son varillas de 30 centímetros de longitud con un diámetro de 1/4 de pulgada y también están pintados en franjas blancas y rojas. Y en la parte superior termina en una forma de anillo, y en el extremo, y en el otro extremo, digamos, tiene una punta, ¿sí? Generalmente vienen en juegos de 11 fichas juntas en un anillo de acero, ¿sí? Esas se usan para la medición de distancias, para marcar las posiciones finales de la cinta y llevar el conteo del número de cintadas enteras que se efectúan. O sea, se usan básicamente cuando tenemos longitudes largas. Entonces marcamos, no sé, tenemos una cinta de 100 metros, marcamos 100 metros y con estas fichas se marca el punto de los 100 metros y se sigue midiendo con cinta el próximo tramo, ¿sí? Se usa para eso. Bien. Y otro elemento que se usa es el nivel de mano, básicamente para horizontalizar la cinta métrica y para medir desniveles, ¿sí? En este caso, cuando necesitamos medir la longitud horizontal y sacar, digamos, la diferencia que tenemos de nivel, podemos usarlo al nivel de mano, ¿sí? Ese sí lo conozco, lo tengo y lo usé. ¿Y lo usa? Sí. Lo he usado, sí. Bueno, acá no sé si le van a dar utilidad en cuanto a la parte vial, pero en sus casas capaz que le sirve también. Sí, ajá. A mí me sirvió para el piso. Bien. Otro elemento que se usa, que en realidad también pocos, digamos, es la brújula, ¿sí? Ahora que hace 1000 años que no veo una brújula. Y por lo general, digamos, no se los hace coincidir con el norte magnético, digamos, a nuestros ejes de referencia. Por lo general siempre se localiza o se adopta un eje arbitrario, digamos, con puntos fijos, o si no, con un sistema de coordenadas que ya establecido, que justamente es con los nuevos elementos, con los nuevos instrumentos topográficos, ya directamente estamos atados a un sistema internacional en donde ya hay puntos fijos digamos, por ejemplo, en todo el país tenemos puntos fijos ya determinados con cotas y con coordenadas, y desde ahí ya podemos atarnos a ese sistema. Entonces, como que la brújula en sí, últimamente no se usa, ¿sí? Bueno, esto también el corte de la brújula magnética, ¿sí? Pero básicamente nos indica a dónde está el norte magnético. E incluso ahora con el teléfono, tranquilamente, obviamente no tiene la misma precisión, pero ustedes se manejarán, digamos, con GPS, ubicación en la ubicación del Maps, digamos, es como que para trabajos de poca precisión, digamos, sirve mucho. Bueno, otro elemento también que creo que debe haber, si no, yo a ver si consigo, que también se usan son las miras verticales, ¿sí? Que son reglas cuadradas en metros y en decímetros,
perdón, graduadas, ¿qué dije? Cuadras. Son reglas que están graduadas en metros y en decímetros. Se fabrican, ahora vienen de aluminio, son mucho más livianas y más resistentes, ¿sí? Antes venían de madera, de algún metal o de fibra de vidrio. Ahora creo que ya son directamente de aluminio o algún otro metal o elementos que son mucho más livianos y resistentes, porque por general estos elementos se suelen romper fácil por el mismo trato, digamos, en el campo, porque los golpeas, se te caen, y ya cuando se golpean o se quiebran, ya no es obviamente ya pierden la precisión, ¿sí? Bien, también vienen graduadas con precisiones de 1 centímetro y la apreciación puede llegar a ser hasta de 1 milímetro. Comúnmente se fabrican en una longitud de 4 metros que están divididas en tramos que son plegables para poder facilitar el transporte, ¿sí? Existen también miras telescópicas, que son los que les decía de aluminio, que son las que vienen ahora, y estas también se pueden guardar mucho más fácil, ¿sí? Estas, como ven acá en esta imagen, son directamente plegables. Las que vienen ahora son como tipo telescópicas, digamos, como que se van metiendo una dentro de otra. Entonces son mucho más simples y cómodas para trabajar. Estas miras se usan en el proceso de nivelación y en la de determinación indirecta de distancias, ¿sí? Estas deben ser verticalizadas con el auxilio de un nivel, generalmente que está sujeto en la parte superior de la mira. Por lo general tienen como una, que no sé si es esto que tiene acá, que es como una burbuja, como la del nivel de mano, que eso nos ayuda a ubicarla bien recta, ¿sí? O sea, ubicamos la burbuja en el círculo que está marcado en ese nivel. Ah, no, acá está, acá lo marcan, perdón, es ese chiquitito de acá. O sea, es una burbujita como las de los niveles de mano, en donde nos ayuda a indicar o a posicionarla a la mira en vertical, ¿sí? Después tenemos los instrumentos topográficos principales, que son los más usados. En realidad la cinta se usa muchísimo, lo que no se usa es, digamos, para precisiones, los elementos auxiliares, son pocos, digamos, se usan los jalones, las fichas, las miras, y no así los termómetros y los tensiómetros, ¿sí? Dentro de los instrumentos principales tenemos los teodolitos. Estos son unos de los que me decían que podrían haber visto en algún lado. Este instrumento es utilizado en la mayoría de las operaciones que se realizan en los trabajos topográficos. Este instrumento lo que hace, no saca fotos, sino que puede medir ángulos horizontales, ángulos verticales, distancias y desniveles, ya sea en forma directa o indirecta, ¿sí? Directa es cuando directamente lo leemos desde el instrumento, e indirecta es cuando requiere un cálculo, digamos, para poder saber, por ejemplo, la distancia, ¿sí? Pero básicamente el teodolito mide eso, ¿sí? Ángulos horizontales, verticales,
Y con eso podemos sacar distancias y desniveles. Bien, existen distintos tipos de teodolitos que difieren entre sí en cuanto a los sistemas y a los métodos de lectura, ¿sí? También hay muchos, y hoy en día vienen teodolitos que son mucho más precisos, mucho más simples de hacer la lectura, pero bueno, también es cierto que hay, al ser elementos, digamos, tan... son caros, no son nada baratos, así que podemos encontrar algunos teodolitos viejos, digamos, que se pueden usar y se pueden llegar a tomar mediciones tranquilamente, ¿sí? Nosotros vamos a ver solamente los distintos tipos que hay, como para que más o menos tengan idea, ¿no? Pero cada teodolito, cada tipo de teodolito tendrá su método de lectura diferente, eso en cuanto a, en eso difieren, ¿sí? Bueno, acá nos muestran cómo nosotros lo vemos, ¿sí? Acá, por ejemplo, está lo que sería la lectura del ángulo vertical y acá la lectura del ángulo horizontal. Nosotros si miramos por ahí, vamos a poder ver esto, ¿sí? Lo que se hace es apuntar al punto, digamos, es posicionar el aparato en un punto determinado, con que este va sobre un trípode, como me decían ustedes que habían visto, y se lo logra alinear, digamos, se logra a través, digamos, de este instrumento, directamente apuntamos al segundo punto y una vez que está alineado, tomamos la lectura, ¿sí? Eso también, creo que había uno en la universidad, que vamos a ver qué tienen y vamos a intentar hacer alguna medición. Bien. Bueno, acá tenemos otros que directamente sale la lectura. Antes nos marcaba como en la regla, digamos, las diferentes medidas, y acá directamente nos tienen la lectura y acá lo que serían los grados, ¿sí? Bueno, y este que parece que es de la época de, no sé, Teodorito Brújula Wild T0 con micrómetro óptico, que también nos indican, digamos, tiene esta forma de tomar la lectura, ¿sí? Tanto en el círculo vertical como en el círculo horizontal. Como les decía, desde el instrumento sacamos lo que serían los ángulos verticales y los ángulos horizontales. Entonces, bueno, lo mismo este. Nunca vi uno de estos, me parece que vi el anterior. Pero bueno. Esta figura nos muestra cuáles son los tres ejes de un teodolito, ¿sí? Tenemos el eje vertical, que sería el B. Bueno, les decía, el eje vertical, que sería el B, esta línea, ¿sí? También se lo denomina eje de rotación de la alidad, ¿sí?
Después tenemos el eje horizontal, que sería este, ¿sí? Que también se le denomina eje de rotación del círculo vertical, ¿sí? El horizontal. Y después tenemos el eje de colimación, que sería el que une la mira, ¿sí? Este de acá. Esos serían los tres ejes principales del teodolito, ¿sí? Nosotros con el eje vertical nos sirve para posicionarnos en el punto, ¿sí? Por lo general también usamos aquí la plomada para ubicar el teodolito en el punto que nosotros queremos, ¿sí? El eje horizontal, que es sobre el que rota el eje vertical, y el eje de colimación, ¿sí? Son los tres ejes principales de un teodolito. ¿Se entiende más o menos? Algo. Bueno, imaginen que esta es la mira del teodolito, ¿sí? Esto. Por acá miramos y este es el lente, ¿sí? Ese sería el eje de colimación con el que nosotros apuntamos, digamos, al punto que queremos, del que queremos tomar la medida. El eje vertical es el eje, digamos, desde donde centramos el aparato, digamos, y el horizontal es el que nos permite tomar las lecturas, ¿sí? Por lo general de la rotación del círculo vertical. Bueno, eso se puede hacer. Bien. Ahí está. Y esta vendría a ser la representación esquemática del teodolito, que eran las imágenes que veíamos anteriormente, ¿sí? Acá vemos el eje vertical, que sería el eje de rotación de la alidada, ¿sí? Tenemos acá el círculo vertical, que es lo que nos va a permitir hacer la lectura de los ángulos verticales. Este sería el eje horizontal, ¿sí? O el eje de rotación del círculo vertical. Bueno, este es el anteojo, ¿sí? Acá tenemos un tornillo de fijación, que es cuando nosotros ubicamos el aparato y no queremos que se mueva del punto, ajustamos ese tornillo y queda ahí fijo, ¿sí? Después tiene otro tornillo que es el de coincidencia, que es, digamos, para digamos, tomar la precisión del punto, ¿sí? Acá tenemos el nivel tórico, que eso también es como una burbujita, para poder nivelar el aparato antes de tomar las mediciones. Acá también tiene un índice de lectura, el círculo horizontal, que sería este de acá, que es el que nos va a permitir tomar las lecturas de los ángulos horizontales. Bueno, los demás tornillos, digamos, estos son los más. Tenemos tornillo de coincidencia, tornillo de precisión también, y de este lado también, ¿sí? Y acá tenemos los tornillos nivelantes, que estos sí se los usa mucho, digamos, para poder poner el aparato totalmente horizontal acá, bien nivelado para tomar una correcta lectura, ¿sí? Y esta imagen sería el mismo teodolito, pero visto desde otro
desde otro lado, en donde también tenemos el eje vertical, el horizontal vendría por acá, ¿sí? En este punto. Sería perpendicular a la pantalla, ¿sí? Y el eje de colimación, que sería con la lente, básicamente, ¿sí? En el anteojo, que le llamo. También tiene su coincidencia. No sé qué es el ruido. Bien. ¿Me escuchan bien? Yo sí, profe. Lo escucho bien. Sí, escuchamos bien. Estaría bueno lo que usted está pensando que va arriba del donde se mide, por ejemplo, un terreno o algo que tiene que sí o sí estar a nivel que va arriba, ¿no? Es como una cámara. ¿Cómo? Perdón, se escucha mal. ¿Me escucha ahí? Sí. Este aparato estaría bueno para que, como demostrarlo así, que sí o sí tiene que los tornillos que va abajo estar a nivel igual que la burbuja que está arriba, ¿no? Que es el nivel, que eso sí o sí tiene que estar a nivel para usar el lente, ¿no? Sí, siempre antes de tomar la lectura, lo primero que se hace antes de cualquier instrumento, ya sea un nivel, un teodolito o una estación total o lo que fuere, lo primero que se hace es estacionarlo y nivelarlo, ¿sí? Y para poder nivelarlo bien, el aparato viene con ciertos elementos que te ayudan a nivelarlo, que puede ser como las burbujitas estas del mismo, como las del nivel de mano, que trae, digamos, el aparato en primera instancia, y hoy en día hay muchos que, perdón, sigo, antes de comentar lo otro, y también con esos tornillos se puede, digamos, llegar a ajustar y se corrige no solo el plano vertical, sino también, perdón, el plano horizontal, sino también el vertical. Eso, digamos, tiene una forma de estacionarlo, de verificarlo y recién se toma la lectura, ¿sí? Porque si no, nos puede tirar cualquier cosa. Claro, eso va apoyado, digamos, a un soporte, ¿no? Claro, acá iría el trípode. Y eso, trípode tiene una medida, digamos, de la pieza o no, una altura. No, esa altura es variable, porque es variable de acuerdo al operario. Por lo general se la debe colocar a la altura del ojo, que te quede cómodo para poder tomar la lectura, poniendo el ojo acá, ¿sí? Digamos. Entonces la altura del trípode es variable. Sí se la toma la lectura para hacer los cálculos después de las distintas mediciones que hagamos, ¿sí? Se la tiene en cuenta la altura del aparato. Por lo general estos aparatos tienen una marca, no sé si debe estar acá en el círculo vertical, me parece. Ya lo vamos a ver en el instrumento que veamos que tiene en el lado uni. Pero se toma la lectura desde el piso hasta esa marca, que ya tiene el aparato indicada por lo general con una flechita, y eso sirve para hacer los cálculos posteriores, digamos, para determinar ya sea la longitud o lo que fuera, ¿sí? Pero se la tiene en cuenta esa altura. Entonces la altura del trípode en donde nosotros apoyamos, porque son 3 patas que tienen
también son como telescópicas que son ajustables, ¿sí? Se les puede poner a diferente altura, de tal forma que te quede cómodo para realizar las mediciones. ¿Sí? Ya después vamos a verlos bien. Bien. Como les decía, esos son los instrumentos, digamos, los teodoritos que aún existen, se usan mucho, pero hoy en día existen este otro tipo de teodoritos que son los electrónicos, ¿sí? Estos teodoritos ya directamente, como verán en la pantalla, ya nos indica directamente el ángulo vertical y horizontal. Pero también tienen, digamos, se lo estaciona en forma similar o quizás más simple que los teodoritos que veíamos antes, ¿sí? Pero tienen esa cierta facilidad a la hora de tomar la lectura. Yo no recuerdo si en la universidad tenían uno de estos o no, no me acuerdo. Si les digo, les miento. Ya vamos a ver qué hay. Pero bueno, el desarrollo de la electrónica y la aparición de los microchips han hecho posible la construcción de teodolitos electrónicos con sistemas digitales de lecturas de ángulos sobre la pantalla de cristal líquido, facilitando la lectura y la toma de datos mediante el uso de libretas electrónicas de campo o de tarjetas magnéticas, eliminando los errores de lectura y anotación y agilizando el trabajo de campo, ¿sí? Bueno, pero además existen otro tipo de instrumentos principales que son muy usados actualmente en lo que es topografía, y es la estación total electrónica, ¿sí? Ya nos vamos a otro nivel, ¿sí? Con esta estación total se pueden medir distancias verticales, distancias horizontales, con lo que les digo no es diferente a un teodorito hasta ahí, pero también, digamos, los ángulos, obviamente los ángulos y los verticales y horizontales, pero también nos permite utilizar las coordenadas topográficas, ¿sí? Nosotros podemos definir, cargar directamente las coordenadas de los puntos que tengamos y podemos hacer hasta replanteo con la estación total, ¿sí? Nosotros cargamos las coordenadas de un punto, estacionamos bien, digamos, hacemos lo mismo que en todo instrumento topográfico, hay que estacionarlo, ¿sí? Lo estacionamos en un determinado lugar, tomamos como referencia algunos puntos fijos que ya tengamos y podemos hacer relevamientos o también replanteos, que sería el replanteo sería, por ejemplo, hacemos un proyecto o lo que fuera y necesitamos ubicar en el terreno determinado punto. Con la estación total lo podemos hacer, digamos, cargamos las coordenadas de ese punto y la misma estación nos va marcando a dónde es ese punto, ¿sí? Es mucho más rápidas las lecturas y mucho más cómoda la extracción de datos, ¿sí? Porque hoy en día, desde una estación total, podemos sacar con un pendrive o incluso con mandarlas directamente por cualquier medio, digamos, porque ahora no sé si tienen Wi-Fi, digamos, pero si no, con un pendrive, las que he usado yo, por ejemplo, con un pendrive se hace la extracción de los datos y directamente se los puede abrir en un archivo
O sea, podemos tener las coordenadas de un punto en un Excel, y también podemos verlo en un archivo DWG, que sería, digamos, que lo podemos ver directamente en AutoCAD o en algún otro programa, y ya directamente lo tenemos dibujado al plano, ¿se entiende? Entonces es mucho más simple y más práctico, ¿sí? Bueno, y por último tenemos los niveles, ¿sí? Hay diferentes tipos de niveles. Tenemos un nivel tubular o nivel teórico. Que es un trozo de tubo de vidrio de sección circular generado al hacer rotar un círculo alrededor de un centro C, perdón, un centro O, que es el que está dibujado acá en la imagen, ¿sí? La superficie es sellada en sus extremos y en su interior llena principalmente con un líquido muy volátil, es como las de los niveles de mano, ¿sí? Y al mezclarse con el aire del espacio restante, forma una burbuja de vapores cuyo centro coincidirá siempre con la parte más alta del nivel. Siempre la burbuja nos va a quedar acá, en la parte superior, ¿sí? La parte superior de un nivel tórico, viene dividida generalmente en intervalos de 2 milímetros de amplitud. ¿Sí? Lo que tiene este nivel está protegido por una caja metálica y se fija en la base del instrumento mediante una articulación B. Este punto es articulado, o sea, esto se puede mover. Este tornillo, el punto C, es un tornillo de corrección, ¿sí? Se puede ajustar para subir o bajar ese punto, y de esa forma se logra tener digamos, se ubica la burbuja en la parte superior de tal forma que nos indique el nivel, ¿sí? Bien. Después tenemos, que este es el más usado, el nivel de ingeniero. En las operaciones de nivelación, donde es necesario el cálculo de las diferencias verticales o desniveles entre los puntos, a nivel tórico se le anexa lo que sería el telescopio, una base con tornillos nivelantes y un trípode, ¿sí? Es como que el nivel tórico vendría a ser la base de los niveles. Los niveles difieren en sí en apariencia de acuerdo a la precisión requerida y a los fabricantes del instrumento, ¿sí? Pero sus componentes principales son, también tenemos, digamos, el eje de colimación, que sería este, tenemos un tornillo de enfoque que nos permite, digamos, enfocar bien la imagen para poder ubicar bien el punto que nosotros queremos medir. En realidad, más que el punto, vamos a usar acá la regla, ¿sí? Tomamos la lectura sobre una mira. El telescopio, después tenemos un ocular de la burbuja, seguramente está por ahí, que no lo veo muy bien. El círculo horizontal, el nivel tubular, la proyección de la burbuja, y tornillos nivelantes, ¿sí? En este también, obviamente, siempre antes de iniciar cualquier medición, se lo tiene que nivelar, ¿sí?
Este nivel automático es con compensación magnética, ¿sí? Es otro tipo que, como decía anteriormente, difieren, digamos, de acuerdo a su nivel de precisión, ¿sí? Después tenemos un nivel electrónico, que son los que más se usan actualmente. ¿Sí? Ya vamos a ver si consigo un nivel también para que veamos. Y hoy en día se usan este tipo de niveles que son los láser, pero estos niveles son más prácticos para usar en interiores, ¿sí? Porque o sea, indican, por ejemplo, nos tiran una línea totalmente horizontal con un láser, pero cuando estamos al aire libre, por lo general el sol no te permite ver bien a dónde está el láser, ¿sí? Entonces ahí se complica un poco, pero sí tiene también el receptor que hace un sonido cuando el láser, digamos, apunta al aparato. Entonces eso nos permite ubicarlo, pero está ciego, digamos, hasta que logras ubicar el láser, no sabes bien a dónde, tienes que estar moviéndolo para ver bien a dónde es, ¿sí? Horizontal. Y este puede tirar tanto, digamos, un nivel horizontal como uno vertical también, ¿no? Dependiendo de cómo lo coloquemos. Sí son muy simples de usar, ¿sí? Y son muy usados, especialmente esto, los electrónicos, o este también, digamos, por compensación magnética también. Bien. Otro instrumento que se usa mucho, y ya dependiendo, digamos, de la utilidad, son más prácticos que una cinta métrica, y son los distanciómetros electrónicos, ¿sí? Hoy en día vienen unos simples que son hasta de 30 metros, no, mentira, creo que vienen de más de 50 metros, que también es como con un láser, digamos, que se apunta directamente y te toma la lectura, digamos, por el rebote de la onda directamente, así que son muy, muy, muy simples de usar. Tengo uno, después se los muestro también. A ver. Bueno, esto es más o menos para que conozcan los instrumentos, digamos, que se usan en topografía. Pero como les dije, ya vamos a organizar una clase, así ustedes los ven. Es mucho más simple verlos y usarlos que explicárselos así. Sí, coincido. Bien. Les tomo asistencia. Aguirre, Castro.
Pablo, no. Albornoz, María Eugenia. Ella es la que tiene roto el celular, pero no se puede conectar. Ah, sí. Que le había dicho a Ana Ruiz, ¿se acuerdan? Sí. Y como Ana tuvo que salir, ahí puso en el chat. Ajá, sí. Asís Alberto. No. Bravo, Jorge, sí. Fuente, Godoy, Pablo. Joaquín Chay, sí. Luna. Sí, Luna estuvo con el chiquito enfermo, por eso no se pudo conectar. Moreno Mauro. Sí. Presente, profe. Pedraza Diego. Anabel se fue, ¿no? Sí, profe. Ruiz, ¿verdad? Pedraza, Samantha. Bien. ¿Me faltó alguien? No. Está. Bueno, nos vemos la semana que viene. A ver quién... Nos vemos, profe. Bueno, Profe, ¿va a pasar el apunte? sí, ya se Bueno, pues gracias, profe. Si lo tenga, por favor se lo comparten. Si no está en el grupo. Profe, cuando entren todos, recién va a decir cómo están los trabajos prácticos. No los pude ver, pero ahora me voy a sentar a verlos y apenas los vea, yo se los mando. No se hagan drama. Bueno, gracias, profe. Listo. Bueno, buen fin de, cuídense mucho. Igualmente, profe. Medio fase 1, parece que hay un comentario recién. Ahí está hablando ahora, están con las medidas. Ah, bueno, ya vamos a ver qué pasa. Bueno, chao. Bueno, profe. En fase 1 no se puede estudiar. Se tienen que estudiar más, así que... Está muy pícaro, Jorgito, ¿eh? Chao, chicos, nos vemos.